¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Deportiva. También qué gusto a la gente a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en una entrevista obligada esta semana porque vamos a hablar con protagonistas del campeón nacional y a la vez difícil para su servidor porque ya saben, pues al final la afinidad que tenemos, el ligamen con Municipal que pierde una final dramática con Antigua, equipo que también nos había eliminado en la apertura en los cuartos de final. El profe Mauricio Tapia, máximo ganador en la historia del Club Antigua, y vamos a hablar de todos tus méritos ahí, profe, felicidades. Y el capitán José Ardón, que hace poco pues te conocimos y entrevistamos ahí en la federación, pero hoy pues vienes aquí como campeón nacional. Así que bienvenidos, profe. Gracias. Contigo arranco con la felicitación nuevamente. Son de los 5 títulos que tiene históricamente Antigua, 4 son tuyos, ¿no? Así que, bueno, me imagino te sientes muy parte de esa historia. Sí, bueno, primero destacar porque yo sé que es un momento de contrasentido con tu sentimiento y tu profesionalismo. Gracias. Eso habla de una altura profesional tuya importante. Gracias. Eso lo quiero destacar. Muchas gracias, profe. Por eso no dudamos en aceptar la invitación. Y sí, es inevitable estar contento, lograr cosas como esta que no sucede siempre, que no suceden todos los días, o después de ese lapso que yo tuve que parar, de mi etapa en comunicaciones y poder reinsertarme nuevamente y llegar a Antigua y coronar este primer semestre con un título. Hay que ser agradecido, hay que darle su real dimensión y lógicamente seguir obligado a seguir insistiendo por hacer crecer la historia del club, por lo menos mientras nos toque estar ahí. Claro, fue casi como que era quedado en stand-by esa historia, ¿no? Porque dejas Antigua siendo campeón prácticamente. Creo que tomas unos meses para replantear qué vas a hacer con tu carrera. Vas a Comunicaciones y desde entonces estuviste muy cerca de títulos, ¿no? Creo que de la pandemia de ustedes, no digamos el de Santa Lucía, que se te escapó de una forma increíble y por eso me decías, entiendo el sentimiento, ¿no? Este balde de agua fría. Y Antigua tampoco volvió a ganar. Estuvo en 3 finales, pero era como casi necesario ese reencuentro para volver a levantar el trofeo. Sí, y algo que no me esperaba en ese momento, porque habíamos direccionado hacia San Marcos, que siempre lo voy a repetir cada vez que pueda. O sea, yo me voy y dejo tirado un proyecto con donde me han tratado muy bien. Hice prevalecer quizás una situación más familiar. Pero entiendo, siempre va a estar molesta la gente de San Marcos con toda la razón, y justifico esa reacción de ellos. Y 5 meses después encuentro a mi hija nuevamente estable como cuando me tuve que ir, la veo feliz porque estoy en el día a día y me reencuentro con un club que conozco muy bien, claro, que también me conoce muy bien a mí, y creo que se dio justo, el momento justo, costó al principio, y poquito a poquito fuimos acomodando algunas cosas y el plantel se la empezó a creer, y hoy combinamos contra un gran rival que haya sido el mejor de todo, que haya sido el más sólido, y jugar en esa cancha es muy difícil. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en creer que porque se ganó una final ahí estás a la altura de esa historia, ¿no? O sea, yo eso lo destaco siempre. Municipal es Municipal y hace más meritorio el haber dado ese paso para nosotros, pero ahora nos obliga a sostenerlo e intentar seguir por ese camino. Exactamente, yo escuchaba una entrevista que tuvieron justamente los dos postpartido con otro medio que transmitió la final, y el profe hablaba de un momento donde cambia para ustedes futbolísticamente el torneo. José, con salud y la felicitación también. Gracias. Que es en uno de los parámetros de la selección, ¿no? Que tú te vas, pero eran pocos jugadores ahí en ese momento convocados, hoy son 6. Que pues le dio tiempo al profe de plantear bien sus ideas, ¿no? Y de metérselas bien en el chip a los jugadores. Y me imagino entonces tú, que eras de los que estabas en selección y después vuelve, sentiste ese cambio al que el profe hace alusión. Sí, ¿qué tal? Primero, gracias por la felicitación, por la invitación a esta entrevista. Sí, coincido totalmente. Creo que esos 15, 20 días que el profe tuvo para trabajar con el grupo completo, creo que sirvió para terminar de entender la idea de él, ¿no? Que también, como lo dice, nos había costado un poco volverle a retomar la idea y todo. Y sí, la verdad que yo lo noté cuando regresamos nosotros de selección. Se sentía algo diferente que no estábamos teniendo al principio del torneo.
y creo que el grupo entendió el trabajo, entendió lo que el profe también buscaba. Sí. Y pues cuando llegamos nosotros fue solo llegar a sumarnos a lo bien que ellos habían trabajado, y pues de ahí en adelante caminaron muchas cosas bien, otras también no estuvieron tan buenas en ese lapso hasta terminar con el título, pero creo que ese fue un punto de inflexión para todo el grupo. ¿Qué cambió en esas últimas semanas? Porque fue muy evidente el levantón anímico, futbolístico que tuvo Antigua, especialmente ya a partir de los cuartos de final. Sí, creo que cuando entramos a la liguilla, creo que ahí sí que nos la empezamos a creer mucho más de lo que tal vez lo estábamos haciendo en el torneo. Entramos y damos ese primer partido en Guastatoya, entonces todos, el profe nos lo repitió, nosotros nos lo dijimos que menos de eso no podíamos dar, y creo que eso fue importante porque así lo hicimos, nunca dimos menos de ese partido, y pues creo que lo logramos culminar bien. Sí, ¿te preocupó no sacar la ventaja del partido de ida, profe? Porque, digamos, ese era lo esperado, digamos, por lo menos llevar la mínima al de vuelta y hacerle un poco más de cómo meterle más presión a Municipal. Sí, me preocupó en su justa medida porque sentía que no habíamos sacado ventaja por dos factores importantes. Nosotros no habíamos generado tanto, o sea, creo que nosotros estuvimos un escalón abajo de lo que veníamos mostrando en las series, sí. Pero Municipal se defendió muy bien. Entonces, yo justificaba algunas cosas que no hicimos por lo que había hecho el rival. También entendía que Municipal de local iba a tener otro tipo de propuesta, que ahí se podía dar más para la característica de mis jugadores, ya con más espacio, con mayores recorridos, que tampoco pasó en el primer tiempo. Sí. En el primer tiempo tampoco nosotros pudimos acomodarnos al... Y Municipal era el que llevaba el desarrollo del juego. Creo que fue importante para nosotros el entretiempo, donde no hablamos mucho de cuestiones tácticas, sí cambiaron algunas cosas, pero fundamentalmente retomamos que la final la estábamos perdiendo acá, y que teníamos que retomar el camino y que había que creer realmente que podíamos y que estábamos on gol, y que si nosotros nos parecíamos más a nosotros y no respetábamos tanto al rival, seguramente tal se íbamos a tener, y afortunadamente se dio. Se plantea distinto cuando, y esto porque pasas al final del primer partido, se pierde un Pedro Altán, que es un jugador que es diferente del rival, ¿no? Yo creo que lamentablemente para Municipal o para ustedes, no contaron con esa fortuna en el momento más importante, porque no era solo lo de Pedro, también era lo del Flaco, también era lo de Darwin, lamentablemente lo de la hijita de Kenderson. Sí, muchos factores. Demasiados factores negativos juntos, y nos encuentra a nosotros en una asa futbolística, en un tope anímico importante, que habíamos hecho todos juntos de... ¿Sabes qué? Para mí, ¿cómo pudimos divisionar algunas cosas sobre las 3 finales que se perdieron? Sí. Pero no sobre el lamentarse, sino sobre la oportunidad de cambiarlo. Ok. Entonces, sobre esa oportunidad de cambiarlo, empezar a ver todos los aspectos negativos que nos estaba dando otra vez el fútbol y la vida. Es decir, otra vez tener la posibilidad. Que por lo general en esas llevaban ventaja, ¿no? Que tú estuviste, ¿no? Era diferente la circunstancia. ¿Y contra quién y en dónde? Sí, claro, exacto. Porque, o sea, acá te puedes sentar y pues sí, le ganamos. Le ganaste a Municipal. Le ganaste a Municipal en su cancha. Claro. Con lo que significa ese estadio, con lo que presiona. Y abstraerse de todo eso y hacer prevalecer tu idea, independientemente que futbolísticamente la puedas desarrollar o no, pero de acá sí. Y vos sientas que no voy a ir a ver cómo va a salir campeón vos, no voy a ir a ver cómo salgo campeón yo. Claro. Y sobre esa idea, independientemente de todas las adversidades, tratar de imponerse. Se nos dio bien, para mí es meritorio. Podría haber sido al revés, podría haber cambiado 3 minutos antes. No, lo de la pelota del panameño, que fue algo impresionante, el último pique y todo, pero son cosas del fútbol que decimos que como pudo entrar, salió, ¿verdad? Y ahora hay 1000 teorías y 1000 fotos y 1000 ángulos, ¿verdad? Pero bueno, eso cambia tanto, ¿no? La perspectiva de uno y del otro. Y la historia no confundirse. La historia no pensar que porque sí, y porque no sé. Somos los peores, claro. Creo que los dos hicimos un gran torneo, los dos llegamos a esa final meritoriamente, cada uno con sus armas, con sus defectos y con sus virtudes. Creo que fue una linda final desde lo emotivo, quizás de lo futbolístico podríamos haber dado un poquito más los dos. Pero desde lo emotivo y esa rivalidad que se generó, ¿entendés? Exacto. No en la historia, porque nosotros no tenemos esa historia,
Pero, No, sí, en este pero es una último historia tiempo, reciente. ¿verdad? En este último tiempo creo que ya son partidos muy lindos de jugar. Claro, ¿no? Y lo decíamos hace un rato, ¿verdad? Porque de los últimos 10 años han estado en 10 finales. O sea, promedian una final por año, han ganado la mitad, han perdido la mitad. Todas, todas dramáticamente, como se han ganado dramáticamente, se han perdido dramáticamente. Me imagino para ti el antecedente del 2-0 6 meses antes, que no se desesperaron, que empataron y ganaron en los penales, pues ayudó a que en el 1-0 tampoco se desesperaran. Sí, creo que como le decís, creo que teníamos una historia reciente, un par de meses atrás, de una fase de eliminación directa igual. Entonces creo que eso lo repetimos, no sé, creo que fue Tito el que lo repitió mucho en el entretiempo. Ok. Que decía que en ese entonces eran 2 goles abajo, ahora solo era 1, que podíamos darle la vuelta y todo el mundo escuchó, todo el mundo nos atiramos para arriba y creo que lo dije en una entrevista después del partido, creo que para mí fue un déjà vu, ¿no? Porque Sí, no, para muchos fue un déjà vu. Sí. Sí. Pero y es preparar esa jugada, profe, es preparar la de Castellanos y vos esperar el remate, tal vez no en esa secuencia, pero digamos, sí hay los posicionamientos, los trabajan así. Pues sí, creo que el profe trabaja mucho el balón parado, por ahí teníamos algo que nos decía que no habíamos logrado meter, creo que en la liga no nos costó meter gol de balón parado. Y al final creo que esa jugada fue de decisiones, porque si no estoy mal, Coca tenía que ir al rebote. Entonces él mismo me lo dice, no sé qué hacía yo atrás en el segundo palo. Sí, pues. Y la bola le cae y después me cae de mí y fue como que fue el inicio de la remontada, que me imagino el gol más, hasta ahora más relevante, ¿no? De tu carrera. Y debe ser de los más bonitos porque de media tijera lo definiste. Sí, definitivamente. Creo que el gol más importante que he metido, porque obviamente fue una final, lo que significa jugar una final y sobre todo que la ganamos, ¿no? Que nada hubiera servido si no la ganábamos. Entonces, por eso es el más especial que he metido en mi carrera hasta el momento.